Buenas noches, profesor y compañeros. Hoy vengo a presentar el insumo 2, que es sobre circuitos eléctricos. Mi nombre es Alice Añanza, del segundo 2, y el objetivo principal de este video es realizar un circuito mixto los cuales conforman un circuito en serie y un circuito paralelo sobre los temas aprendidos en clase. Bueno, a mí me ha tocado el ejercicio 36. En el ejercicio 36 podemos ver lo siguiente. Encuentre el siguiente circuito, lo cual nos está pidiendo la resistencia total o equivalente, la intensidad total, las intensidades parciales de cada resistencia y los voltajes parciales de cada resistencia. Como primera instancia podemos ver que tenemos una fuente de 50 voltios, una resistencia de unas tres resistencias que están en serie. Y luego podemos ver lo que sigue del circuito que está en paralelo. Estas cuatro resistencias que podemos ver aquí, R3, R4, R5 y R6, están en paralelo, mientras que R1, R2, R8 y R7 están en serie. En serie, nuestro, nuestra mejor forma de facilitar las cosas es que, bueno, nos dicen que la intensidad es constante en serie, por lo que como es constante en todas las resistencias que cuenten van a contar con la misma intensidad. A su contrario, en todas las en los circuitos paralelos, lo que es constante es el voltaje, y entonces lo que nos quiere decir que en todas sus resistencias el voltaje será constante, por lo tanto será el mismo. Vamos a empezar con con la resolución de este ejercicio, de este circuito. Aquí podemos ver que vamos a primero a sacar como yo averigüé unas nuevas fórmulas para sacar la resistencia total. Lo malo de estas fórmulas, o lo contrario en sí a otras fórmulas que podemos encontrar en otro lado, es es el número de resistencias, ya que estas nos limitan solo a dos. En cambio, a su contrario, que nos permiten, otra fórmula que nos permite es uno sobre resistencia uno más uno sobre resistencia 2. Esa es la fórmula, a su contrario, que nos permite utilizar para varias resistencias. Al contrario de esta, claro, que nos permite utilizar tan solo para dos resistencias. Aún así, yo calculé con esta, ya que se me facilita mejor el trabajo. Primero calculamos R5 y R6, que puse como R total 1. R5 por R6 sobre R5 más R6. La resistencia 5, que es 3 ohmios, y la resistencia 6, que como podemos ver está en kilo ohmios. Para tener un mayor manejo de estos cálculos, lo vamos a transformar a ohmios, lo cual en la calculadora sería 2 por 10 a la 3, ya que esa es la equivalencia de kilo. Entonces, esto nos da 2000. Hacemos todo esto, todo el cálculo en la calculadora, valga la redundancia, y nos sale 2,99, que si lo redondeamos, pues nos da 3 ohmios. Y el diagrama del circuito que nos queda es este. Como podemos ver, se eliminó esta resistencia y nos queda esta, que es R total 1. Luego tenemos, seguimos con no, perdón. Luego podemos ver que aquí están dos resistencias, aún nos quedan dos resistencias, que es R4 y R total 1 en paralelo. Por lo tanto, vamos a proseguir a resolverlas. Aquí podemos ver cómo lo que ya resolvimos. Aquí podemos ver lo que debemos resolver.
lo que ya resolvimos, R total 2, R total 3, lo que calculamos. Esto es R total 2, ¿qué es lo que calculamos? Bueno, vamos a sacar la resistencia total para R total 3, lo cual vamos a sumar R2. Podemos ver que aquí están en serie y eso nos facilita mucho más las cosas. Como aquí está en serie, necesitamos sacar R total 2, que es la de acá. Y como está en serie, proseguimos a hacer la suma de todas sus resistencias, lo cual es, este es de 2, como pudimos ver en la imagen anterior, es de 2,2 ohmios más 2,86 que nos dio el R total 2, como podemos verlo acá. Como podemos verlo en la parte de acá, nos dio 2,86 de R total, nos dio 2,86 de R total. Entonces, a ver, aquí resolvimos primero lo de R5 y R6. Ya, de aquí con 3 ohmios pasamos a resolver R5 y R4. R5 y R4. No, perdón. R total de R5 y R6 y R4. De resistencia 4, lo cual nos da R4 por resistencia total 1 sobre R4 sobre resistencia total 1. Esto para sacar la resistencia total 2, ya que te sacamos que la resistencia total 1 de las dos primeras resistencias que estaban en paralelo nos daba igual a 3 ohmios. Hacemos el cálculo y sacamos 2,86 ohmios, que valdría a ser la equivalencia de resistencia de estas tres. Luego proseguimos y vemos que encontramos un circuito en serie ya, así que vamos a sumar. R total 3 va a ser igual a R total 2, no, perdón, igual a R2 más R total 2, como podemos ver que ya sacamos en el anterior ejercicio, más R, R7, lo cual nos da 2000, como se explicó anteriormente, 2 kiloohmios viene a dar 2000 más 2,86 que se calculó anteriormente con R total 2 y R total 1 y más los 3 ohmios de R total de R7. Esto nos viene a dar R total 3, que es, que es la equivalencia de estas tres que quedan de este circuito en serie. Lo que nos viene a dar un valor de 2005,86 ohmios. Proseguimos a realizar ahora, como podemos ver en el diagrama, en el cual lo que se nos da a mostrar es dos resistencias ahora en paralelo, para lo cual nos sirve perfectamente la fórmula que se utilizó anteriormente. Como lo sacamos antes, R total 3 es igual a 2005,86 ohmios. Proseguimos a sacar el R total 4, que sería lo total de estas dos resistencias. Hacemos los cálculos y sacamos un total de 9,25 ohmios como R total 5. Luego proseguimos a, luego proseguimos a realizar como ya se realizó el R total de estas dos resistencias que están en paralelo, proseguimos a realizar las podemos ver, procedimos a realizar el nuevo diagrama, en el cual nos podemos encontrar con tres resistencias en serie, y esto nos facilita mucho más el trabajo, ya que las resistencias en serie son óptimas solo tenemos que sumarlas, por lo cual vamos a sumar los 10 de la resistencia uno más los 9,25 de la resistencia total 4 que nos dio de las dos anteriores resistencias que se encontraban en paralelo, más un 10 de la resistencia 8.
Esto nos viene a dar como un total ya de todo el circuito en resistencias de 115,25 ohmios, como podemos ver en el último diagrama. Bueno, luego procedimos a sacar lo que nos pide, los que nos sigue pidiendo en el ejercicio, lo cual vendría a ser la intensidad total. La intensidad total la sacamos mediante la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? La ley de Ohm nos plantea un triángulo en la cual en la parte superior se encuentra el voltaje, en la parte inferior izquierda se encuentra la intensidad y en la parte inferior derecha se encuentra la resistencia, lo cual nos dice que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Y para sacar la intensidad total, vamos a necesitar el voltaje total y la resistencia total. El voltaje total ya lo obtenemos, lo cual nos sale de la fuente, que es 50 voltios, sobre la resistencia total, lo cual ya calculamos mediante procesos que son óptimos para circuitos tanto en serie como en paralelos, lo que vendrían a ser circuitos mixtos. La intensidad total entonces nos da que es 50, como podemos ver aquí de la fuente, sobre los 115,25 que sacamos anteriormente. Esto nos da 0,43 amperios, que es la unidad de la intensidad, pero ya que para manejarlo mejor o de una mejor forma, lo vamos a manejar. Lo vamos también a escribir en 433,884, que viene a ser en miliamperios. Como se dijo anteriormente, existe una tabla en la cual podemos manejar micro, nano, kilo, mili. Mili en realidad es a la -3, por lo que podemos ver aquí que solo se recorre la coma. Eso se puede realizar perfectamente en la calculadora y para una mejor visualización lo colocamos en la electrónica con miliamperios. Seguimos con las intensidades parciales. Aquí se van a ocupar en las intensidades parciales y los voltajes parciales. Aquí se va a ocupar mucho el concepto de que en circuitos en serie la intensidad va a ser la misma, o sea, va a ser constante, y que en circuitos mixtos los voltajes van a ser los mismos, o sea, constantes asimismo. Podemos encontrar que en este circuito, en este circuito vamos a calcular las intensidades parciales y voltajes parciales de este circuito, ya que en el ejercicio nos especifica en qué parte de todo el circuito quiere que saquemos las intensidades totales como los voltajes totales. Así que, como vemos, es en serie, por lo tanto, la intensidad es la misma para todos. Por lo tanto, ponemos 0,43 amperios y esas vendrían a ser las intensidades parciales. Caso contrario, que nos pidan seguir sacando intensidades de las resistencias, tendríamos que aplicar la ley de Ohm, pero tendremos que aplicar la ley de Ohm, pero con el voltaje y resistencia de cada uno, por lo cual es necesario también los voltajes parciales. Seguimos con los voltajes parciales. Lo de la intensidad se tendría que realizar si nos estuvieran pidiendo la intensidad de dos resistencias que se encuentran en paralelo, ya que ahí la intensidad no es constante. Seguimos con los voltajes parciales, lo cual no es constante, como lo dije anteriormente, en circuitos en serie. Por lo cual, como se ve aquí, tenemos que sacar con la ley de Ohm, que es cero, es la intensidad por la resistencia de cada resistencia en sí, valga la redundancia. La intensidad, que es la misma como ya se vio acá, 0,43 por el por la resistencia de cada uno. Como podemos ver aquí, la resistencia total 4 que estamos trabajando con este circuito, de 95,25. Multiplicamos. Y por 10, ya que resistencia 1 y resistencia 8 equivalen a 10 ohmios.
Esto nos da un total de 4,3 voltios, en la resistencia 1, 4,3 voltios, asimismo en la resistencia 8 y 40,96 voltios en la resistencia total 4. Ya que esto tiene mucha lógica, ya que la resistencia total 4 viene de muchas resistencias más, para lo cual se va mucho su voltaje hacia allá y solo nos salen pequeñas cantidades decimales en la resistencia 1 y la resistencia 8. Y así resolvimos un circuito mixto, que es muy empleado en la electrónica para facilitar las cosas y la visualización de diagramas en programas tanto como en Proteus y cosas así. De mi parte, les doy muchas gracias por su atención y espero que les vaya bien.